Bien, muy buenas tardes. Acabamos de finalizar una de las charlas que hemos ido desarrollando desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno para enfrentar el fenómeno de la desinformación con empoderamiento ciudadano. Queremos recordarles que después de la polémica, pero fructífera finalmente, comisión de expertos y expertas contra la desinformación en plataformas digitales, una de las 70 y tantas recomendaciones que nos hicieron los expertos y expertas fue promover la alfabetización digital y las herramientas ciudadanas para poder entender el fenómeno de la desinformación, para también dar a conocer las medidas que ha adoptado el gobierno frente a este fenómeno y también para entregar las herramientas a la ciudadanía para poder distinguirla y enfrentarlo, o sea, cómo involucrar a nuestros compatriotas y particularmente a las organizaciones de la sociedad civil y estudiantes de la educación superior en esta materia. El fenómeno de la desinformación fue abordado latamente incluso en el Foro de las Naciones Unidas por distintos líderes, tanto el secretario general de las Naciones Unidas como el presidente de Brasil y otros líderes mundiales, porque es una preocupación mundial, no es solamente de Chile. Es un fenómeno que está constituyéndose como una amenaza a las democracias y a los derechos de las personas. Ha existido siempre, pero hoy día adquiere mayor relevancia dado la velocidad e impacto mundial de la desinformación, dado que las plataformas que tenemos de comunicación funcionan con mayor grado de inmediatez y muchas veces, evidentemente, sin ningún tipo de regulación. En esta área tuvimos particularmente una conversación, una charla con jefas de hogar, con mujeres que han participado en distintos programas de gobierno para enfrentar la violencia de género y por lo tanto en esta charla particularmente, además de decir, aguantar, chequear la información antes de compartirla, dimos algunos elementos sobre distinciones de desinformación con enfoque de género. Hemos tenido casos en nuestro país, por ejemplo, de deepfake, que han afectado profundamente a jóvenes, mujeres, estudiantes, a sus comunidades, a sus familias y ella en particular. Hay ejemplos a nivel mundial y por lo tanto el poder no solo comprender el fenómeno, sino que evitar que se propaguen este tipo de desinformaciones, que es información falsa, verificablemente falsa, que se difunde con la intención de engañar y se difunde masivamente con la intención de engañar a la opinión pública, son cosas que podemos enfrentar no solamente desde las instituciones, sino que también desde las herramientas sociales que se entreguen. Así que vamos a seguir con estas charlas, hemos cubierto varias universidades, estudiantes de distintas carreras, el mundo de los estudiantes del periodismo, por ejemplo, están muy interesados siempre en tener más herramientas para el posterior ejercicio de su profesión frente a este fenómeno en una era que es digital, como también estudiantes de la administración pública, estudiantes de estudios internacionales, de ciencias políticas, etcétera. Así que esperamos que ahí donde están además los sujetos de cambio principales en la juventud, que se está preparando para contribuir al país, puedan obviamente con estas herramientas aportar a una mejor convivencia social y una defensa de la democracia frente a esta amenaza de la desinformación. Preguntas. Hola, ministra. Quiero hacer una consulta sobre el nombre de la actividad. Esto era Aguanta, Chequea y Comparte. El chequea, obviamente, yo siento que es la parte que más hay que enseñar, en el fondo, cómo chequear, ver las fuentes, qué sé yo. El compartir ya es lo que uno hace cuando ha chequeado, pero lo más difícil quizás sea el aguanta, cuando uno le llega una noticia, algo así sorprendente, como que lo único que quiere es compartir y ojalá ser el primero. ¿Cómo se trabaja ese? ¿Cómo en la actividad, cómo notó usted, ministra, por ejemplo, que se trabajaba en torno a decirle a la gente, a las dirigentes, a las vecinas, aguanten? ¿Cómo uno se aguanta en el fondo? Sí, gracias por su pregunta y por el interés en este tema. Efectivamente, este es un fenómeno que es muy complejo y por lo tanto el abordarlo no ha sido tarea fácil. Ha sido parte de los estudios de UNESCO, de la OCDE, de los cuales hemos participado también como país, y de algunas regulaciones que, por ejemplo, tiene la Unión Europea frente a esta materia. En general, como se entiende que vivimos una sociedad muy mediatista en materia de información, porque
vuela muy rápido, lo que nos llega a través sobre todo de las plataformas digitales, tiende a producir cierta ansiedad, ¿no? No solo porque estamos expuestos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con los aparatos telefónicos, sino porque nos llega mucha información o incluso desinformación y que a veces tenemos la pulsión, obviamente, de compartir. Y la primera recomendación es aguantar un poco, calmar obviamente esas ansiedades y con tips básicos de chequeo. Los chequeos profesionales de los fact-checking son mucho más largos, más exhaustivos, pero a nivel ciudadano, al menos, por ejemplo, ver que tengan fuente las noticias, ver que vengan de sitios confiables, el contexto, la fecha. A veces compartimos información creyendo que sucedió ayer en cierto lugar, pero sucedió hace años en otro lugar, en otro país. También, por ejemplo, cuando la noticia tiende a mover, como está pensada en generar una emoción particular, o cuando tiende a corroborar creencias particulares, porque tenemos una forma de abordar los seres humanos ciertas noticias para compartirlas, que es el sesgo de confirmación, ¿no? Hay como un meme clásico en esto, donde un caballero dice: ¿cómo va a ser falso si es justo lo que yo pienso? Eso se llama sesgo de confirmación. Y es muy humano que pase eso. Por lo tanto, más que simplemente acusar esto, hay que entender cómo la sociedad se comporta frente a este fenómeno y qué podemos hacer cada uno para aprender a enfrentarlo, ¿no? Y entender que todos somos propensos, que podemos ser víctimas o podemos incluso caer en desinformación, es la base para justamente enfrentar este fenómeno. Y el sesgo de confirmación es algo que tenemos que entender que tenemos todos. Así que ese aguante es fundamental, luego el chequeo y después compartir en los grupos de WhatsApp, en redes sociales, y en los espacios de redes sociales en general. Muy cortito, eso sería como cuente hasta 10. No sé si hubo alguna recomendación en el que no puede estar presente. Si hubo alguna recomendación como respire profundo, cuente hasta 10 o algo así. Ese aguante, así, ¿cómo se hace? Un poco así, el aguante es como se dice, 2 pasos hacia atrás, respirar profundo, chequeo básico, que se hace, como le digo, de fuente, de quién es el autor o autora de la nota, el tiempo, el contexto, no quedarse solo con el titular, por ejemplo, también es parte de las recomendaciones. Y luego, después de eso, cuando ya chequeaste eso que es básico, recién ahí compartirlo. Pero se explica mucho más en la charla completa sobre cómo se comporta este fenómeno, lo que dicen los estudios, y el llamado a conversar sobre esto en comunidad, no solo por redes sociales. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Bien, la cambio radicalmente de tema. Sobre las últimas informaciones que se han conocido sobre Irina Karamanos y sus presuntos traspasos de dinero a la Fundación Procultura. ¿Cómo ve las acusaciones de que el fiscal Carlos Palma, que estaba investigando este caso, hubiera sido removido justo cuando habría estado esta posibilidad de citarla a declarar como a ella? Eso por una parte. Y en el otro contexto también, ¿qué pudo haber detrás de esta información que se dio a conocer también, de esta filtración? Hoy el presidente hablaba que se buscaba empatar. ¿Quién buscaría empatar? Mire, frente a esto tenemos hasta el momento 2 fuentes oficiales de información. Uno, el propio desmentido categórico que hizo ella, señalando categóricamente que nada de eso era cierto. Y en segundo lugar, de la propia Fiscalía, relacionando, o sea, más bien señalando que es una investigación que no se ha pausado, que sigue su curso, sobre lo cual entiendo no se van a referir porque tiene un carácter de reserva. Incluso habla de los delitos por compartir información de ese tipo, y creo que hay algunos detalles más sobre, y de las declaraciones del director general de la PDI, ¿no? Que es una tercera fuente de información sobre el desconocimiento de que aquí había una solicitud de audiencia. Eso es lo que conocemos. Entendemos obviamente que igual hay una investigación en curso, que hay 3 fiscales adjuntos, como señala la propia Fiscalía de Coquimbo, si mal no recuerdo, y también con abogados especialistas en el caso. Entonces, es de nuestro interés como gobierno, y lo hemos señalado en otras oportunidades, que todos los casos
que tengan que investigarse se estén investigando, y entendemos que en este caso, asociado a Procultura o al caso de las fundaciones, hay investigaciones en curso que están siendo exhaustivas porque tienen fiscales a cargo, equipos de abogados, y eso es lo importante. A lo que también le comentaba, esto de que se haya filtrado esta información y que el presidente hable de empatar, ¿a quién se refiere? Y también como extra pregunta, han surgido también informaciones sobre Alberto Larraín y algunos WhatsApp que habría tenido. ¿Qué vínculo tiene Alberto Larraín con el presidente o que tuvo con el presidente Boric? Lo primero, el presidente se refiere evidentemente a las reacciones de la oposición a propósito del contraste con el caso Hermosilla, caso Chadwick o Cubillo. Y en esto nosotros insistimos en llamado a tener solo un estándar, y en esto el gobierno va a insistir a propósito de su última pregunta. Todas estas cosas que ameriten investigación tienen que investigarse hasta el último de las consecuencias. Hasta el momento lo que conocemos es un chat, pero si el Ministerio Público, la institución a cargo de la persecución del delito considera que tiene que investigarse en profundidad eso, tiene que hacerse y punto. O sea, no hay dobles lecturas. Ahora los otros tienen que hacerse cargo obviamente de los distintos énfasis que ponen para cada caso, ¿no? Hay casos que han implicado formalizaciones, hay casos que hasta el momento solo son trascendidos, y lo que a nosotros nos interesa es que una cosa es solo trascendido y otra cosa es que si el Ministerio Público desarrolla línea de investigación que llena formalización, estas lleguen hasta las últimas consecuencias, porque todo lo que se tenga que investigar debe ser investigado, ¿no? Y eso implica todo el proceso judicial, las pruebas, las defensas, las determinaciones de prisiones preventivas o medidas cautelares en el curso de las investigaciones, hasta finalmente las sanciones, ¿no? Ya hemos visto algunos avances en justicia, tenemos un parlamentario que fue desaforado por el caso Convenios ya. O sea, hay acciones que se están desarrollando y están teniendo muchas de ellas resultados, y por lo tanto nosotros consideramos que eso es positivo, ¿no? O sea, para cualquier caso, si es un trascendido y el Ministerio Público determina que eso implica necesariamente una diligencia o una investigación, bueno, que se haga, ¿no? Eso es lo importante en un Estado de Derecho y una democracia. La vinculación de Alberto Larraín con el presidente, ¿usted tiene claridad qué vínculo mantienen o mantuvieron? Es que, a ver, insisto, más allá de si lo conocía o no lo conocía, lo que conocemos hasta el momento es solo un chat, y si insistimos, si esto se determina por parte del Ministerio Público que amerita una investigación, que un antecedente que amerita una investigación, tiene que hacerse, ¿no? Pero el resto, especulaciones. Gracias. En otro tema, ministra, con respecto a lo que ocurrió en las últimas horas también sobre los controles y las evasiones de algunos conductores, vimos que, por ejemplo, uno de ellos fue detenido, huyó, chocó, fue detenido nuevamente y quedó en libertad. ¿Qué está pasando ahí? Evadir controles todavía no es un delito. ¿Hay algo que revisar en comparación también a lo que pasa en otros países, que incluso hasta se dispara por parte de la policía? Bueno, a ver, primero tiene sanción, ¿no? No se pueden evadir controles, y por lo tanto eso ya es importante reafirmarlo y reforzarlo en nuestra sociedad. Los controles del tránsito de otro tipo se tienen que respetar porque están en nuestro ordenamiento jurídico. Las sanciones respecto a eso, las implicancias de no respetarlo, evidentemente es una cosa que puede ser debatible, pero yo quiero decir que nuestro foco principal hoy día en materia de persecución penal, es decir, delitos que conlleven penas, por ejemplo, de cárcel y de privación de libertad en cárcel, está principalmente hoy día puesto en la persecución del narcotráfico, crimen organizado, homicidio, delitos graves, porque además estamos en paralelo con una estrategia de política carcelaria para ampliar las capacidades de las cárceles. De nada nos sirve simplemente sumar y sumar posibles encarcelamientos si no hay una estrategia que se haga cargo de que esto tenga una infraestructura para recibir y además que pueda evitar el contagio criminológico, ¿no? Ya tenemos una tarea importante, además de las fiscalizaciones en el tránsito que han sido, ustedes han visto el despliegue intensísimo de nuestras policías, incluso de otro tipo de funcionarios a través del Ministerio de Transporte, para respetar todo lo que tiene que ver con las normas del tránsito y además los controles que se efectúan y que pueden a veces derivar, ¿no?, en incumplimientos de
tener o no licencia de conducir, sino que incluso porque aquellos vehículos pueden contar con, se encuentran a veces armas y abren investigaciones de otro tipo, ¿no? Hola, ministra, buenas tardes. Ministra, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Moneda ha exigido la renuncia de la directora del área administrativa de la Presidencia, Antonia Rosas. Se acusa que la socióloga ha fallado en cada uno de sus deberes, dejando a los trabajadores y trabajadoras expuestas a la desprotección, la desorganización y el peligro. Esto por la muerte del señor Hugo Morales, gaffiter de Palacio, que sufrió un ataque al corazón mientras desempeñaba labores en una jornada que se extendió por casi 18 horas. ¿Se evalúa la remoción de Rosas de su cargo? Y también, ¿cómo se entiende que denuncias de este tonelaje y que el deceso de un trabajador en Palacio le ocurran a un gobierno que tiene el trabajo digno como uno de sus principales compromisos? Sí, mira, primero reiterar las condolencias y el pésame por el fallecimiento de un trabajador, Hugo Morales. Efectivamente es un hecho muy, muy lamentable. Hay una familia detrás que, por cierto, ha sido acompañada, equipos de trabajo, compañeros y compañeras que están afectados por su deceso, y nosotros nos sumamos obviamente a este dolor. Fue un hecho muy reciente, además, pasó durante el fin de semana y ha implicado distintas diligencias. O sea, junto con eso quiero decir que, como corresponde, concurrió la Seremía de Salud, la Inspección del Trabajo. Se inició además, y eso lo comunicó la Dirección de Administración de acá de La Moneda, un sumario también para colaborar a propósito no solo de la solicitud de los propios trabajadores y funcionarios, sino que por convicción con esclarecer la totalidad de los hechos, independientemente de lo que han hecho los otros organismos correspondientes frente a decesos de trabajadores en lugares de trabajo. Sino que además ha implicado un diálogo con la familia y también una conversación con las asociaciones del Palacio de la Moneda, y sin lugar a dudas aquí hay que ver no solo el caso en particular, me tocó encontrarme también con la asociación el día de hoy, sino que también el cómo mejorar los espacios de trabajo y de diálogo para abordar distintas situaciones que son de carácter laboral. Ahora, nosotros tenemos una legislación frente a las denuncias de acoso laboral de otro tipo. De hecho, promulgamos hace muy poquito la ley Karin, que también ya se está ocupando. Cuando hay denuncias, estas denuncias se tienen que procesar, se procesan, eso implica sumarios administrativos, investigaciones sumarias, y por lo tanto lo que corresponde es evidentemente avanzar en que cada vez existan menos casos de acoso, abuso laboral, etcétera, pero cuando se producen, que hayan respuestas institucionales de acuerdo a la legislación, ¿no? Y que tengan resultados. Y eso al menos lo que nosotros obviamente esperamos con este sumario administrativo, pero también con, en el Estado, todas las denuncias que han sido presentadas y que tienen obviamente procesos administrativos en curso. Eso es lo que yo puedo señalar. Entiendo la pregunta que me hace, pero lo que yo puedo informar es lo que la Dirección de Administración de la Moneda ha informado oficialmente respecto a las medidas adoptadas para este caso. Y el resto, obviamente, es parte del diálogo que hay que siempre reforzar, entendiblemente además a solicitud de los propios funcionarios con las asociaciones y sus representantes. ¿Va a evaluar la destitución de Antonia Rosas, considerando que se le pide precisamente la destitución, la asociación? No es una evaluación que me corresponde a mí. Yo lo que le puedo señalar hasta el momento es lo que ha informado la Dirección de Administración de la Moneda, que es este sumario administrativo y además todas las diligencias que se han hecho y se seguirán haciendo para abordar no solo este caso, sino que los otros casos que han requerido el propio punto de prensa que durante la mañana realizaron las asociaciones de funcionarios públicos. Ministra, llevándola a otro tema, me gustaría preguntarle a propósito de la reforma del sistema de nombramiento del Poder Judicial que va a presentar el Ejecutivo, si hay apertura a evaluar el rol del Senado en estos nombramientos, considerando que se ha planteado, por ejemplo, de que con el rol que hoy juega el Senado, este nombramiento se politiza y se dejan de lado, por ejemplo, criterios técnicos. ¿Quién ha dicho que se politiza el nombramiento? Perdón. El proceso de nombramiento a través del Senado. Ok, entiendo el punto. A ver, primero yo quiero señalar que hoy día el Senado ha aprobado 3 nombramientos que estaban pendientes de la Corte Suprema. Más allá de entrar en los perfiles de los nombramientos, que eso tiene un procedimiento, obviamente, y un chequeo,
es que la Corte Suprema no podía quedar con un vacío de nombre porque eso debilita la continuidad de la institución y su funcionamiento, ¿no? Su debido funcionamiento, los quórum, las tareas que tienen y por lo tanto una cosa es lo que se está investigando, lo que va a tener que determinar también la propia Corte Suprema a propósito del libro de remoción de la jueza Vivanco, lo que además está haciendo el Congreso en materia de acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema y lo que está haciendo el Ministerio Público también en su investigación. Pero lo que no puede pasar es que dejemos de cumplir las tareas que tenemos que cumplir en materia de nombramiento para que las instituciones, bajo la legislación actual, puedan seguir funcionando como corresponde, ¿no? Y lo segundo es que nosotros, como anunciamos hace un tiempo atrás, y el ministro Cordero ha estado profundizando en aquello, vamos a presentar durante este mes de octubre, ya estamos en octubre, sí, en este mes de octubre, una reforma al sistema de nombramiento en el Poder Judicial, que no es solo la Corte Suprema, ¿no? Para entender el sistema y abordar distintos problemas que hay en el conjunto del sistema de nombramiento dentro del Poder Judicial. Y junto con ello, también la legislación en torno a los conflictos de intereses y el tráfico de influencias. Porque no nos olvidemos que los casos de corrupción conocida no tocan solo al Poder Judicial, sino que tocan distintas aristas donde se mueven conflictos de interés por tráfico de influencia. Y eso está en la agenda de probidad y anticorrupción. Y junto con ello, que tampoco se nos puede olvidar, que tenemos la ley de inteligencia o el proyecto de inteligencia financiera que aborda la necesidad de facilitar el levantamiento de secreto bancario por delitos de crimen organizado como de corrupción en general. Entonces estamos abordando esto más allá del tema del Poder Judicial en particular, sino que además en cómo reforzamos nuestra legislación para perseguir los delitos de corrupción en su amplio sentido. Y esperamos evidentemente que esto sea un tema de debate serio, responsable, porque es lo mínimo que se puede hacer frente a la indignación ciudadana, frente a la problemática que estamos enfrentando, que no se politice en el mal sentido de la palabra, sino que se aborde con altura política en cómo defendemos y mejoramos nuestras instituciones democráticas para hacerlas cada vez menos permeables a la corrupción. Y ahí dentro de esta mirada global que plantea el Senado es uno de los puntos que se podría reevaluar o replantear dentro de este sistema. Yo no voy a adelantar los elementos de la reforma al sistema de nombramiento, pero lo que quiero decir es que el Parlamento, y eso tanto la Cámara como el Senado, tiene una tarea importante en la discusión sobre estas reformas. O sea, vamos a tener que discutir junto con el Parlamento estos cambios que son significativos para mejorar nuestra legislación anticorrupción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, más allá de si van a tener o no un rol en los sistemas de nombramiento, van a tener un rol sí o sí en la discusión legislativa para mejorar nuestras instituciones democráticas frente a los delitos de corrupción. Y respecto a otro tema, estamos ya a 2 semanas de que se cumple un nuevo aniversario del 18 de octubre del estallido social, que justamente cae un día viernes. Y en ese sentido, ¿el gobierno ha preparado algún plan de contingencia de seguridad ante posibles hechos de violencia? Y si hay algún tipo de conmemoración, algún plan planificado para ese día por parte del gobierno. Primero, como dijimos hace algunas semanas atrás, no hay ningún evento de conmemoración especial por el aniversario número 5 de la revuelta o del estallido social. Siempre cuando hay convocatoria de manifestación, lo que nos interesa es que haya un adecuado resguardo del orden público, por lo tanto siempre hay preparación ante esas eventuales situaciones. Y el gobierno en esa fecha va a estar haciendo lo que le corresponde hacer, que es seguir trabajando por las demandas y necesidades ciudadanas. Ustedes saben que para nosotros es clave señalar que las demandas subyacentes que están detrás del malestar expresado, tanto en el estallido social o incluso en distintas manifestaciones que ha presenciado nuestro país, siguen muchas de ellas pendientes. Y por lo tanto, lo que
lo mejor que podemos hacer nosotros como gobierno y lo que nos corresponde es seguir trabajando por aumentar las pensiones de nuestros jubilados, por terminar con el crédito con aval del Estado, porque es insostenible ese nivel de deuda de los egresados o incluso estudiantes de la educación superior, es mejorar el sistema de educación, sacar adelante la ley de presupuesto para tener más recursos para abordar los tiempos de las listas de espera, avanzar en la agenda de seguridad, como lo hemos dicho, que es una de las principales preocupaciones, o sea, seguir abordando tanto las necesidades de cambios profundos que tiene nuestra sociedad, como también las distintas urgencias que ha ido presentando y demandándonos, que ha ido presentando la ciudadanía y por lo tanto demandándonos respuesta por parte del gobierno y del Parlamento. Hola ministra, buenas tardes, Fabián de ADN. Ayer se dio cuenta de una nueva versión de la encuesta CEP y algunos de los resultados que llamaron la atención fue que a pocas semanas de la elección municipal, más de la mitad de los encuestados no sabe por quién va a votar. Al mismo tiempo, los partidos políticos tienen muy poca confianza en términos numéricos. ¿Es la reforma del sistema político una solución eventual para esta desafección que existe con la clase política? No es la única solución. Sin lugar a dudas, no. Es una parte importante, obviamente, pero esto no se trata solo de reformas institucionales, sino que de trabajar día a día por mejorar la calidad del ejercicio de la política, que creemos lo que espera también la gente. Eso tiene que ver con voluntades, con ánimos, con diálogo, con cómo se enfrentan las diferencias, con cómo se respetan las diferencias en una sociedad democrática y cómo además la política y la democracia da resultados en torno a los cambios que la ciudadanía necesita y no es una institucionalidad estanca o que promueve el status quo. Necesitamos que la política y las instituciones democráticas donde participan oficialmente los representantes de la política puedan efectivamente promover la transformación, puedan promover los cambios que la ciudadanía demanda y no mantener el inmovilismo, ¿no? Porque es lo que menos espera la gente. Entonces no es la única respuesta, no es la única solución, va mucho más allá de eso, es parte sí, pero va mucho más allá de eso. No creamos que por una sola reforma se va a enfrentar el problema de alejamiento, descontento con la política. Y respecto a las campañas mismas, bueno, hoy día inmediatamente uno puede ver que es tarea de los partidos, de los candidatos, entusiasmar, mostrar sus propuestas. Nosotros por lo que nos corresponde como Ejecutivo, iniciar ya pronto. Ustedes saben que abrimos los procesos de licitación para el financiamiento de campañas de interés público en torno a los procesos electorales y vamos a estar informando lo que es la información que requiere la ciudadanía sobre los días de votación, los lugares de votación, la información que oficialmente se requiere para poder concurrir a las urnas. El resto estaría en lo inmediato de los partidos y de las listas de candidaturas. Bien, muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.